¿Qué tal, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Es un privilegio para su siervo que Dios me esté permitiendo en su misericordia la riqueza de poder ser un siervo suyo y poder dar por gracia lo que me ha dado por gracia, siempre con el propósito primeramente de Dios y su sentir, de que cada obra que Dios hace por medio de sus siervos y Cristo Jesús dé un fruto de vida, de un fruto de apacentar, de un fruto de conversión, de un fruto de humildad, de un fruto de temor, de un fruto de permanecer y de estar en la vida eterna, bendito hermano y bendita hermana. Porque recuerde, no todos los que han sido llamados van a tener vida eterna, sino los que guardaron con temor y temblor y el pacto bendito de amar a Dios y de amar al prójimo. Así son los deseos de Dios por medio de su siervo. Claro que antes de abrir su bendita boca, esta bendita palabra santa, y para si esta bendita palabra es santa, también el que predica debe de ser santo para que predique la verdad. Vengo a Dios, bendito hermano y bendita hermana, por su gloria que me ha dado, por su gracia, con una conciencia limpia, de no estar transgrediendo el pacto de Dios, para que me pueda utilizar con todo temor, sabiendo que Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de lo que hayamos predicado, sea bueno o sea malo. Así yo le he pedido a Dios, bendito hermano y bendita hermana, por todos ustedes, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso. Por todos los que Dios tenga predestinados para encontrar estas benditas enseñanzas, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo que Dios permita. He orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, a los que tengan familia, padres, madres, hermanos, primos, parientes, compadres, vecinos, y a los que no conocemos también, yo lo exhorto para que hagamos el mandamiento de dar por gracia lo que recibimos por gracia, como dice la bendita palabra: bienaventurados los pies de los que llevan las buenas nuevas, de los que anuncian y dan testimonio de este bendito camino. Así, bendito hermano y bendita hermana, si usted todavía no tiene el discernimiento, el crecimiento para poder compartir, Dios nos ha permitido por este medio de YouTube, por esta plataforma, subir la enseñanza de que vino a dejar Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo para poder ser hijo de Dios. Y la encuentra de la siguiente manera, por si la quiere compartir: las buenas nuevas de salvación para el mundo, la puerta angosta. Mi consiervo Jan Eduardo Garibay Ramírez. Dura 4 horas. Puede usted compartir 1 hora diaria, sentarse con su ser querido, y cualquier duda, bendito hermano y bendita hermana, que en el momento tengan, para que no se pierda esa alma, ahí están los contactos para que inmediatamente nosotros levantemos bocina y podamos atender y que acepte a Cristo Jesús en su corazón. Así que continuamos con la enseñanza número 235 de Salmos 143, versículo 10. Vuelvo a repetir, Salmos 143, versículo 10. Ayer, bendito hermano y bendita hermana, tuvimos el privilegio de poder ver un fruto cuando uno llega a tropezar, cuando Dios castiga con amor para que volvamos a sus pies, y vemos el dolor tan grande porque Dios pega duro, y dejarnos sin su presencia, dejarnos sin la palabra, dejarnos sin la familia espiritual, es horrible. Entonces aquí aprendimos ayer precisamente
ese fruto de angustia, ese fruto de cuando uno está abajo en los abismos sin Dios, pero también vemos un corazón contrito, un corazón humilde, un corazón que se humilla, un corazón que confiesa, un corazón que valora y que recuerda lo que tenía antes de caer, rogándole y pidiéndole a Dios. Dice en el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Bendito hermano y bendita hermana, esta bendita profecía, esta bendita rogativa, esta bendita palabra que viene 750 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, se cumple con todas las riquezas que Dios nos trajo por medio de Cristo en este bendito pacto en que nosotros estamos. Cuando la bendita palabra nos enseña en el Nuevo Testamento, y no hay necesidad de que nadie les enseñe, porque el mismo Espíritu les enseñará estas cosas. Dios mandó a su Hijo Jesús como maestro para enseñarnos estas cosas. Esto es en el nuevo pacto. Ahora, claro que sí. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Meditemos. Pongamos atención. El único que le puede enseñar la bendita palabra de Dios es Dios, el Espíritu Santo que Cristo Jesús nos trajo, porque esa bendita presencia es la que nos enseña a discernir y a poder comprender este lenguaje que no es terrenal, que es espiritual y que para muchos les parece locura, sí, a los que están en la carne, a los que se dicen cristianos, pero no están en la cruz, a que por sus hechos manifiestan que no son hijos de Dios. Entonces, muy importante, por eso hay tantas doctrinas, por eso hay tantas enseñanzas, por eso hay tantos, ya no voy a hablar de religiones, sino del cristianismo. Por eso dentro del cristianismo está dividido en varias sectas. ¿Qué pentecostal? ¿Qué metodista? ¿Qué bautista? Y están siempre peleando los unos con los otros y contendiendo. Porque lo único que nos enseña es el Espíritu y hay un precio muy alto para poder tener a Dios. Y si Dios es santo y me perdonó cuando me llamó de las tinieblas a su luz admirable y me limpió con la sangre de Cristo Jesús, no por obras, sino por fe, y me hizo digno Cristo Jesús para recibir al traductor, para recibir la resurrección espiritual, para poder entender esta bendita palabra espiritual. Por eso Dios nos dice, no contristéis, no entristezcas, no apagues el fuego. ¿Por qué, Señor? Porque si tú me contristas, por más que leas, por más que vayas a una iglesia santa, no vas a entender jamás mi palabra. Entonces, el precio es la cruz. Y mira, aquí lo dice, fíjese bien, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Ahí está la contestación muy claro a los que tenemos entendimiento. Porque tú eres mi Dios es cuando ya dejé todos los dioses que tenía yo antes. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra cuando nos habla de ídolos, nos habla de otros dioses, aunque esos no son dioses, pero así los manifiesta Dios en su bendita palabra. Sabemos perfectamente bien que un Dios es todo aquel que le damos nuestro tiempo, nuestra vida y nuestra confianza. Sea una empresa, sea el dinero, sea un trabajo, sea una profesión, sea lo que sea el Facebook, el internet, lo que sea hasta mi propia esposa o mi misma familia. Entonces, para poder tener la presencia de Dios y poder tener la riqueza
de poder comprender la palabra y de que me enseñe, es porque puedo llegar a decirle a Dios: Padre, ya terminé mi discipulado, ya morí al mundo, ya sacrifiqué todos los dioses, ya estoy a tus pies, Señor, ya comprendí que el planeta Tierra es una prueba, un fideicomiso, ya entendí que aquí no somos eternos, ya entendí que tú hiciste el planeta Tierra para probarnos, para ver nuestra fidelidad, ya dejé todo lo que trajo Satanás por fe, porque creí, Señor, y vengo a adorarte, vengo a darte mi vida, porque tú eres mi Dios. Como dice la palabra, un solo Dios y un solo mediador tiene el pueblo de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, el despertar la ira de Dios era adorar otros dioses, era el ser idólatra. Eso no lo concebía Dios, ya como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, ¿usted quiere revelación? Verdadera revelación, porque hay muchos que están engañados, piensan que tienen revelación, porque también es un castigo que Dios les ha mandado a los que no tomaron la cruz, a los que no se sacrificaron, y les manda un espíritu de estupor, de engaño, para que crean que están en la verdad. Entonces, hay un precio, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Para que Dios me enseñe, necesito tenerlo adentro, y para tenerlo adentro necesito cumplir con el pacto de la muerte, de estar sepultado juntamente con Cristo y vivo para Dios. Por eso le puedo pedir a Dios: enséñame a hacer tu voluntad y a hacer tu voluntad, porque si Dios me enseña a hacer su voluntad, es mi amigo. Porque la voluntad no es para hacerle un favor a Dios. Que me enseñe cuál es su voluntad no es para hacerle un favor al hombre, y nosotros no le podemos dar nada a Dios. Nada. Todo lo que Dios nos ha mandado es para nuestro bien. Cada mandamiento es una riqueza, es vida, es poder, es gozo, es crecimiento. Lo único que le podemos dar a Dios es una alegría, porque Él nos ama y porque Él quiere que estemos en la vida eterna, porque un padre ama a su hijo. Entonces, enséñame a hacer tu voluntad, Señor, para tener estas riquezas. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cuando uno haga los mandamientos de Dios, no nos jactemos. Más bien, disfrutemos de las bendiciones que vienen detrás de cada mandamiento, que son dádivas y son regalos para los que creímos y hacemos su voluntad. Dice en el versículo 7, en el versículo 10, ya al final: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Espíritu viene con E minúscula aquí en el Antiguo Testamento. En algunas ocasiones, cuando se refiere al Espíritu de Dios, viene con E mayúscula. En el Antiguo Testamento algunas veces viene con E minúscula. Entonces dice, fíjese bien: tu buen espíritu me guíe. Esto es muy importante. Romanos capítulo 8 dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Pero también, bendito hermano y bendita hermana, para que yo pueda ser guiado por el Espíritu Santo, necesito quitarme del control del volante de mi vida. Necesito dejarle a Dios, poner mi cuerpo en sacrificio, y aunque no entienda muchas veces, cuando Dios me saca de un ídolo, me aleja del mundo y en el momento no lo entienda, dejarme guiar. Porque el Espíritu Santo y la presencia de Dios nos va sacando del mundo, nos va acercando al monte, nos va guiando arriba, nos va separando de la muerte, nos va acercando cada vez más a la vida eterna. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que me sigue tendrá vida. Pero para poder entender, para poder visualizar, para poder ver ese camino que Cristo Jesús nos dejó, se requiere tener
el Espíritu Santo. Quitarme de mis razonamientos, ser manso, ser obediente y dejarme guiar. Y si el que va arriba de mí, siendo yo el burrito, me dice, oh, y yo quiero seguir caminando porque adelante está $1,000,000 o $1,000,000, es oh. Si el que va arriba de mí me dice a la derecha y yo a mi izquierda veo vacaciones, poder, aplausos, que el mundo me va a amar, yo me voy a la derecha. Aunque el burrito desee esas cosas. Entonces, dejarse guiar es golpear nuestro cuerpo y ser obedientes, bendito hermano, y nos conviene. Porque ya le dije, todo mandamiento, todo consejo de Dios es para vida, porque Él nos guía y nos aleja de la muerte, nos aleja de la mentira y nos va acercando cada vez más a la vida eterna. Tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y fíjense bien, le voy a decir, no habla de la vida eterna, no. La tierra de rectitud, ¿cuál es simbólicamente? Es la herencia que Dios nos trajo por medio de Cristo Jesús. Ese campo que perdió Adán y Eva, que es la obra, que es alcanzar un ministerio, que es amar a mi prójimo, que es ir a sembrar, que es ir a dar, que es ir a regar. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Para que el Espíritu Santo me guíe, yo le puedo dar testimonio, ¿sí? Porque cuando fui llamado por primera vez y acepté el pacto que Dios trajo por medio de Cristo Jesús y me abrió la puerta del redil cuando morí y cuando me arrepentí, entonces me empezó a guiar en el discipulado porque me empezó a enseñar a hacer su voluntad y no contricté el Espíritu Santo, tuve temor y me empezó a dar una forma y me empezó a separarme y a guiarme hacia el campo, hacia esa riqueza que nos trajo, que es el ministerio, que para poder alcanzar la estatura del varón perfecto, que es un ministerio, necesité haber salido del mundo, necesité haber estado crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Esa es la tierra. Y pocos son los que le heredan. Bendito hermano, recuerde la parábola del sembrador, también habla de esta tierra. Habla de mucha semilla, muchos son los llamados, muchos cayeron al lado del camino, llegaron las aves, se las comieron. Muchos cayeron en tierra poca profunda, otros cayeron en tierra pero la cizaña los ahogó, y pocos cayeron en buena tierra. Ahí está la tierra, ahí está el ministerio, donde dieron fruto al 30, al 60 y al 100. Fruto, y recuerde, todo árbol que no dé fruto, el hacha ya está puesta para ser cortada, porque Dios nos llamó para hacer luz, para hacer sal, para amar al prójimo. Dice entonces, tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud, porque esta tierra es de rectos, porque alcanzaron ministerios de rectos. La palabra recto es el fruto que debe de tener el obispo, como lo dice en el Nuevo Testamento, que el obispo debe de ser irreprensible, que tenga buen testimonio de los de afuera, de los de adentro, que sepa gobernar su casa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, irreprensible, recto totalmente. Y entonces el obispo, sea apóstol, maestro, profeta, evangelista, sea lo que sea el don que tenga, entonces alcanzó la tierra, porque en esta tierra hay puro recto. En la obra de Dios, Dios en este pacto no permite un sacerdote, un rey con mancha. Debe de ser a la imagen de Cristo. Dice en el versículo 11, y le digo, bendito hermano y bendita hermana, cuando uno es llamado, cuando uno entra por la puerta del redil, en mi corazón debe de estar la meta y correr con paciencia la carrera.
Y la meta es, en el discipulado, llegar a tener un ministerio. ¿Por qué es la meta? Porque el que no alcanzó un ministerio no va a ir a la vida eterna. El que no trabajó en la obra de Dios, el que no alcanzó esa tierra de rectos, no va a ir. Porque el reposo es para los que trabajaron, es para los que padecieron juntamente con Cristo. Entonces, como discípulo, mi prioridad, cuando tengo la cabeza de Cristo, cuando tengo el consejo verdadero de Dios, mi prioridad es que Dios me dé un crecimiento conforme al temor, conforme a practicar los mandamientos, para alcanzar la estatura del varón perfecto y alcanzar esta tierra que es de rectos, no como hoy engañan, que ya eres pastor, escuelas teológicas, que eres apóstol y son más pecadores que nada y ni siquiera imitan a Cristo Jesús. Pero estos están engañados. Bueno, dice en el versículo 11: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Profecía 750 años antes. Fíjese bien, por tu nombre, el nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Por tu nombre, Jehová, me vivificarás. Ahora bien, el pecado entra al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. No había un solo vivo. Cuando vino Cristo Jesús, vino a un valle de huesos muertos, de huesos secos. Vino a un mundo donde estábamos en los abismos todos. Ahora, Cristo Jesús cuando vino dijo: yo soy la resurrección. Todo el que cree en mí tendrá vida y yo le resucitaré. Ahí está. La bendita profecía. Por tu nombre, Señor, que es Jesús, Jesucristo, oh Jehová, me vivificarás. Profecía cumplida. Alabado sea Dios por medio de Cristo Jesús. Y fíjese bien, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Ahora, gracias a que Cristo Jesús, cuando vino, semejante a los seres humanos, en carne, y recibió a Dios adentro, pero no pecó, gracias a esa sangre divina, gracias a esa vida sin mancha, sin mácula, sin pecado, gracias a la justicia de nuestro Señor Jesucristo, nos sacó de la cautividad, nos sacó de la obra de angustia, nos sacó de las garras de león, de Faraón, del muladar, del duro trabajo que Dios dio a los hombres para que se ocupen en él, que trae envidia, peleas, guerras, angustia, odio. Y desde el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, sobre todo en el Éxodo, en el libro de Leví, de Levítico, cuando se presenta a Dios y les da una ley mosaica y una ley, pues Dios da mandamientos de que su pueblo tenía que presentar sacrificios por el pecado, de animalitos, ya preparando proféticamente la llegada de Cristo como una sombra de lo que iba a venir. Y el animalito tenía que ser sin mancha, no cojo, no ciego, no con verruga, no con enfermedad de carne. Y lo dice muy claramente, joven, ya precisamente profetizando que el cordero que Dios proveyó fue sin mancha, porque la enfermedad es el pecado el día de hoy. Ahora, Cristo Jesús vino sin pecado, ni en el primer pacto, porque Jesús a los 8 días fue circuncidado por María y por José, y la bendita palabra dice que todo varón circuncidado en el prepucio está obligado a guardar la ley
la ley del primer pacto. Y Jesús guardó la ley sin mancha del primer pacto. Y de igual manera, en el segundo pacto, cuando Cristo Jesús a los 30 años fue bautizado en el Jordán, por instrumento de Juan y por medio de Dios, entonces empezó la obra del nuevo pacto y también sin mancha, sin pecado. Y gracias al amor de Cristo, gracias al sacrificio de Cristo, gracias a que fue tentado en todo, pero sin mancha, gracias a que Cristo Jesús supo quemar su carne y los deseos, porque Él fue tentado de igual manera, pero sin mácula, sin mancha. Gracias a esa justicia, gracias a ese sacrificio, nos rescató de la opresión, de la esclavitud y del poder del diablo, que nos traía angustia. Profecía cumplida, gloria a Dios, bendito hermano y bendita hermana. Por eso dice, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Y claro, Cristo Jesús fue justo porque traía a Dios. Recuerden, no es por obras. Porque si yo soy justo, no soy yo. A mí si me dicen, hermano, gracias, digo, no soy yo. Es Dios dentro de mí. Entonces, por eso dice, por tu justicia. Dice en el versículo 12, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Y efectivamente también la profecía, bendito hermano y bendita hermana. Satanás, antes de que viniera Cristo, no era nuestro enemigo, porque tenía el gobierno, tenía el imperio, tenía el control de los seres humanos. Satanás se volvió mi enemigo cuando Cristo Jesús vino, lo puso bajo sus pies y me dio potestad para ponerme arriba de Satanás y dar luz y predicar contra el engaño y contra el enemigo. Pero Él me dijo, no temas, porque yo soy más fuerte que Él, del que te tuvo en cautividad, y yo te guardaré en todo momento. Por eso dice, por tu misericordia, Señor, disiparás a mis enemigos. Y no nada más al diablo, sino a todo aquel que voluntariamente amó las tinieblas y se volvió un instrumento y opositor de Cristo Jesús. Él nos librará, como libró a Cristo, hablando espiritualmente, no de la carne, porque Pablo, Esteban, Pedro, Bernabé, Timoteo, todos estos murieron en manos de los opositores, primeramente nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí no habla de guardar mi vida física, sino la espiritual. Por eso, en el Nuevo Testamento nos dice la bendita palabra que no temamos a quien pueda matar el cuerpo, que temamos a aquel que puede enviarnos por la eternidad separados de Él, que ese es el Espíritu. Satanás es un asesino no de cuerpos humanos. Satanás es un asesino de espíritus. Porque lo que Cristo Jesús me vino a resucitar fue mi espíritu. Y Él es el que con el pecado quiere que me convierta en carne y deje de ser un ser espiritual. Ahora, esto de disiparás y tendrás misericordia, Dios sabe que mientras esté en este cuerpo humano, necesito todos los días de Él. Porque si yo declaro victoria de que Satanás está vencido, es porque Dios no me desampara, es porque Dios me guarda, es porque Dios todos los días está conmigo cuando yo lo invoco y cuando yo me acerco con humildad a rogarle y a pedirle. Y que disipe mis enemigos es que cuando han querido llegar a engañarme astutamente, disfrazados
de ovejas, de ángeles de luz, con lágrimas. ¿Me ha librado Dios? Cuando guarda su palabra en mi corazón y con su presencia me hace recordar la verdad y me revela la mentira y el engaño en que astutamente está usando el adversario para llevarme y regresarme a la cautividad. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos, ya lo expliqué, y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Mi alma es mi vida. La sangre que le pertenece a Dios, que fue comprada, destruirás. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, esta bendita ley del Antiguo Testamento está sellada, todavía no se cumplía, porque todavía no venía Cristo, todavía no venía el nuevo pacto. Recuerde que es una ley que quedó sellada y que se abrió para dar fruto cuando vino la verdadera batalla de las tinieblas contra la luz. Y así está escrito, bendito hermano, hoy, todos los que se volvieron en contra del pacto por incrédulos, se volvieron mis adversarios, pero ¿qué cree? Todos los que buscan mi alma, su alma, ya están destruidos. ¿Y qué es quedar destruido? Mire, bendito hermano y bendita hermana, cuando entró el pecado al mundo, nosotros éramos simbólicamente, con los ejemplos que Dios pone, un vaso útil para Dios, o una jarra o un plato de barro, dentro de su casa, para dar de comer, para dar un servicio, para dar agua, para dar alimento. Entró el pecado y esa vasija en donde estaba Dios dentro de mí se rompió. Se rompió y regresó al polvo. Y me quedé sin agua y sin alfarero. Llegó el perdón de los pecados, el amor de Dios, el nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo, me llamó, creí y me empezó a dar una forma, la cual había perdido porque estaba quebrado, me empezó a sanar, me empezó a dar una forma, llegué a ser un plato, un vaso nuevamente para un servicio de Dios, pero me descuidé, cabecié, me volví su enemigo al pecar, al adulterar, al fornicar, al irme a los deseos de la carne, y él agarró esa jarra y la soltó de arriba, del monte. Y créame, usted agarre ahorita una taza de barro, álcela a 2 o 3 metros y aviéntela, se rompe. Y si se rompe, ya no va a tener comida, ya no va a tener agua, ya no va a tener a Dios, porque la canasta llena de pan y de peces es cuando nosotros no contactamos, es Dios dentro de nosotros. Entonces, así las deja quebradas, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Destruirás a todos los adversarios de mi alma. Y así están ya destruidos. Así ya el templo que Cristo Jesús estaba levantando para que fueran habitación de Dios y que fueran iglesia, ¿sabe qué? Ya Dios la destruyó, la dejó con chacales, la dejó con demonios. Dice, porque yo soy tu siervo, Señor. Y sí, bendito hermano y bendita hermana, hay de aquel que se meta con un verdadero hijo de Dios. Hay de aquel que esté buscando la vida de un verdadero siervo de Dios. Hay de aquel que quiera meterse con un sirviente que está a los pies de Cristo. Hay de aquel, bendito hermano y bendita hermana. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a empezar el Salmo 144.
1. Palabra de Dios. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. De hecho hay una alabanza. Quien adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Entonces, vamos a analizar, vamos a profundizar, vamos a que Dios nos dé el consejo y el mensaje para poder comprender y hacer. Bendito sea Jehová, mi roca. Otra profecía. Bíblicamente, Cristo Jesús nos dio una roca, una piedra. La piedra rechazada por los arquitectos, por el primer pueblo. Piedra preciosa para Dios y piedra de tropiezo para los que no creyeron. ¿Por qué simboliza Dios una roca o una piedra? Para identificar a Dios y para identificar a Cristo. Bien. Voy a poner el ejemplo terrenal. Cuando un arquitecto, un buen arquitecto, constructor de casas, de un castillo, de un edificio, va a construir algo que sea duradero, busca un lugar donde sea rocoso el subsuelo. Y luego va a poner un cimiento que precisamente el cimiento es con concreto, la roca es también dura, con varillas, y cuando se pone el cimiento, muchas veces cavan, según el edificio, según la construcción, 3, 4, 5 metros hacia abajo, para meter desde abajo un cimiento que esté bien agarrado con el mismo subsuelo de piedra, con castillos anchos y con traves anchas, y se unen para hacer un cuadro y levantar una construcción. ¿Ves? Va a venir un terremoto y esa construcción va a durar siglos. De hecho, hay construcciones antiguas con ese tipo de cimientos en lugares rocosos que han resistido terremotos y siguen de pie todavía en algunas partes del mundo. Bueno, entonces, recuerda que Dios nos habla simbólicamente. Ahora bien, la roca, la piedra, que desecharon los hombres, que ha venido a ser piedra del ángulo y que vino a unir a un pueblo que no era su pueblo, Cristo. Parábola. Jesús dijo, y el que viene a mí y me escucha estas palabras y las hace y las practica y es obediente y cree en mí, le compararé como un hombre sensato, prudente, inteligente, que edificó su casa en la roca. Ahí está. La roca es Cristo. La roca. Vinieron los vientos, vinieron las lluvias, vinieron los vientos, vinieron los ríos, pegaron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque su cimiento estaba en la roca. Pero también nos pone la comparativa en esa parábola del que edifica su casa en la arena, hablando de los dos tipos de cristianismo. Porque el cristiano que viene y escucha las palabras de la cruz, de comer de su carne, de salir del mundo y las hace, no cae. Pero aquel cristiano tibio que quiere servir a dos señores y que en sus razonamientos dice, ay no, yo entiendo la palabra de esta manera, yo no creo que Dios es amor, yo no creo que me esté pidiendo mi vida, bueno, ¿qué? Ese es el que construye su casa sin un cimiento, en la arena. Y yo le pongo el ejemplo, ¿verdad? En una playa
hablemos de una palapita de un restaurancito que está sin una roca y está edificada en la arena. Pues, vienen las lluvias, vienen los vientos, vienen los ríos, pega y su ruina fue grande. Ahora, las lluvias son las pruebas que vienen de arriba, que Dios nos permite y que utiliza al adversario para venir a probarme, y que muchos, cuando son probados, caen. Esas son las lluvias. Los vientos son los demonios, es la oposición. Los ríos es la corriente de este mundo. Facebook, internet, riquezas, afán, poder. Entonces, para decir yo, bendito sea Jehová mi roca, para poder decir eso, no como abren la Biblia hoy y predican, gloria a Dios, ¿quién es tu roca? Jehová. Nah, mire, este pueblo me honra de labios para afuera. Decía la palabra de Dios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, para poder decirle yo a Dios, bendito sea Jehová mi roca, es porque vine a la palabra, la escuché y estoy practicando toda su bendita palabra. Entonces, bendito sea Dios, porque hoy doy testimonio que en el poco tiempo que Dios me ha permitido ser un ministro y un sirviente a sus pies, con una oposición y con un enemigo que está enfurecido por predicar la verdad, han venido las lluvias, los vientos, los ríos, han pegado con ímpetu, y bendito sea mi Dios, porque Él es fiel y no me deja moverme, ni me ha derribado el enemigo. Y dice también, quien adiestra mis manos para la batalla. Amén, gloria a Dios. Ahora bien, cuando habla de manos, habla de obra, habla de trabajo. Bíblicamente, dos obras. Y en esas dos obras se requiere mi vida. Satanás me da una obra donde me da a cambio casa, carro, riquezas, vacaciones, poder y fama. Y gloria con el hombre. Y se requiere un tiempo completo para poderle servir y tener acceso a esas riquezas. El otro señor me ofrece una obra de amor, de cruz, de sacrificio, de dar mi vida, de ser la luz, de ser la sal, de dar testimonio. Y para poder llegar a ese campo, para poder llegar a la estatura de los rectos, apóstol, maestro, profeta, en el discipulado, en la roca, con obediencia, me va adiestrando para esa obra, para poder sacar la espada, que es la palabra de Dios, y me adiestra y me da un yelmo, una coraza, un escudo, una espada, un calzado, que es el Evangelio, y me adiestra para ir a la batalla. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, como en el primer pacto que era una sombra, sino hoy tenemos lucha contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, huestes de maldad. Y para poder ir a pelear, necesito la sabiduría, que es la espada. Necesito la coraza de justicia. Necesito el escudo de la fe. Necesito el calzado del Evangelio. Necesito el yelmo de la salvación. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? Acuérdense que puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Entonces, Él es el que, Jehová de los ejércitos es su nombre. Nosotros somos soldados, como lo dice en Timoteo. Así le dijo Dios por medio de Pablo a Timoteo. Un soldado
no se enreda con las cosas civiles. Pelea la buena batalla, Timoteo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, porque Él, a los que hemos alcanzado un ministerio, vamos a contender ardientemente por la fe, vamos a callar y a cerrar bocas de leones, vamos a arrebatar ovejas de la boca del diablo. Claro, a las que son mansas, porque hay ovejas que aman las tinieblas, hay ovejas que les urge regresar atrás y se convierten en cabritos. Él es el que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Porque en el Antiguo Testamento pues se utilizaban los dedos para entensar, para empuñar una espada. Pues es simbólico, todo esto es simbólico. Hoy la obra que Dios nos ha dado, el campo que Dios nos ha dado de sembrar, de regar, es lo que Satanás no quiere que hagamos. Y estamos en una batalla predicando la verdad, en una batalla con el opositor, con el mentiroso. Bueno, dice en el versículo 2, misericordia mía y castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Primeramente, el primogénito, nuestro Señor Jesucristo, que Él nos vino a enseñar que con justicia su Padre nunca lo desamparó. Aunque lo rodearan todos de Basán, aunque lo persiguieron, Él venció con justicia, Él venció en la cruz y su Padre nunca lo desamparó. Pero de igual manera, Cristo Jesús nos deja el conocimiento de su Padre con todo aquel que quiera ser justo. Ahora, misericordia mía y castillo mío. Hemos tocado en Salmos mucho la palabra misericordia. Y cada que la toquemos, Dios me ha permitido enseñar sobre este bendito o esta bendita riqueza que nosotros tenemos y cómo poder obtener sus riquezas. Primeramente, para tener la misericordia de Dios, debo de humillarme, debo de creer que sin Dios no soy nada. Soy como un tamo al viento, soy como una paja al fuego. Y el pobre de espíritu, que es la primera bienaventuranza, todos los días está suplicando las riquezas que necesitamos y que únicamente están allá arriba en el tercer cielo, que aquí no encuentro ni encontraré jamás lo que necesita mi espíritu. Nadie aquí abajo me lo puede dar. Todo lo que mi espíritu necesita para estar firme, para crecer, proviene de allá arriba. Y para ello, Dios nos ha dejado la oración, nos ha dejado la humillación, mientras estemos en este cuerpo humano, mientras estemos con la cizaña, mientras estemos donde está el trono de Satanás, para depender de Él y su misericordia, como yo le he dado testimonio cada que tocamos este punto, todos los días. En estos 17 años, 16 de servicio y 17 de cristiano, que Dios me ha permitido, no me ha dejado un solo día sin alimento, sin luz, sin Cristo, sin su diestra, sin su protección. Un solo día no me ha dejado. Un solo día, bendito hermano. Así como el pueblo tenía todos los días el maná, en la peña de Oreb el agua, así Dios es misericordioso para con su pueblo. Misericordia mía, puedo decirle, amén, y mi castillo. Sí, como dice en Salmo 91, también habla de un castillo. Un castillo lo simboliza Dios porque en la antigüedad era una construcción de gente rica
que tenía tesoros y para proteger sus vidas de secuestros o de robos, pues hacían construcciones impenetrables, impenetrables. De hecho, habían algunos castillos donde alrededor hacían un río sintético, claro, con agua, con cocodrilos o con animales salvajes. Y la puerta que abría el castillo era con un mecanismo que al bajarla hacía un puente para que pudieran entrar al castillo. Sus bardas eran inescalables. Era imposible entrar a esa fortaleza. De igual manera, Dios es rico y nos ha enriquecido con oro, con plata. A Satanás se le llama el ladrón. El ladrón. Y quiero decirle que un buen ladrón, un buen ratero, roba cosas que valgan la pena. No se va a meter a una casa pobre, donde haya bisutería o donde haya deudas. Va a buscar una casa rica, a causa donde haya dinero. Y generalmente, en México y en muchos países, la gente que tiene muchos bienes, pues tiene cercas electrificadas, tiene guardias, tiene muros grandes. Entonces, Dios nos protege. Es nuestro castillo, es nuestra fortaleza contra el ladrón. Porque dice Jesús, el ladrón no vino sino para hurtar y robar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida eterna. Entonces, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Al único que Satanás le tiene pavor y todos sus demonios y tiemblan delante de él es a Dios y a Cristo Jesús. Y si Dios con usted, ¿quién contra usted? Si Satanás sabe que Dios está dentro de usted, usted es impenetrable. Entonces ahí está el castillo, bendito hermano. Pero claro que para poder tener este castillo hay un precio. El pacto que dejó santidad. Porque el pecado paga un salario y es la muerte. Es contrictar al Espíritu Santo, es echarlo fuera de su templo. Bueno, entonces dice, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Es mi fortaleza. Fortaleza es lo mismo que castillo. Mi libertador. ¿Sí? ¿Libertador de qué? Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para adorar. Ahora bien, libre de la dura esclavitud, del agobio que me tenía cautivo un poder para no adorar en el desierto, para no conocer a Dios, para no aprovechar mi tiempo y hacer frutos dignos de arrepentimiento y ir a la vida eterna. Era esclavo, estaba en una cárcel, estaba muerto, estaba engañado. Pero Dios mandó a Cristo Jesús como libertador. Dios, por medio de Cristo, me vino a librar, vino a romper las cadenas del pecado. Me vino a ser libre para salir de esa obra vana, de esa obra que perdí el tiempo para hacer frutos dignos para la vida eterna. Me vino y me dio el privilegio y la oportunidad de quitarme el poder de regresar a esa obra que no me permitía conocer a Dios. Y me hizo libre para estar a los pies de Cristo. Me hizo libre para que nadie me esté molestando y poder servir a Dios de tiempo completo. Fortaleza mía y mi libertador. Porque
Los que podemos decir que somos libres, somos los que estamos en la cruz, hermanos. Somos los que no tenemos afanes, negocios, ídolos, que nos quiten el tiempo y que estemos en esclavitud. Sino, el que es libre es el que no le dice a Cristo, permíteme porque tengo cosas que atender y luego te sigo. El que es libre está a los pies de Cristo, lo sigue hombro con hombro, sin afanes y sin preocupaciones de lo que nos rodea, más que servir a Cristo Jesús. Escudo mío. Claro, ¿cuál es el escudo bíblicamente? La fe. La fe. Así lo dice en la armadura de Efesios. Y es otra riqueza, bendito hermano y bendita hermana, que nos ha dejado Dios a su pueblo. Y que ya depende de cada uno acrecentar la fe o no acrecentarla. Ya que toco esto de escudo mío de la fe, voy a decir algo que ya había dicho sobre la fe, pero lo voy a volver a repetir. Porque muchos dicen, ¿cómo se puede tener fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo que Dios me puede dar fe? Mire, todos los seres humanos fuimos hechos de igual manera. Ahora, la fe es el creer. Y es un don que Dios nos dejó. Y creer en Dios. Y la fe empieza, fíjese bien, cuando alguien llegó a mi vida, estando yo muerto, no siendo pueblo de Dios, con el primer mensaje de Dios, de decirme que el pecado entró al mundo por nombre, etcétera, 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 que me arrepintiera, que iba a haber un juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y como yo sabía de la Biblia y me lo enseñaron y yo lo leí, yo creí. Y entonces fui acreedor a la enseñanza en donde Dios nos dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, serías el árbol más grande en su huerto. Ahora, el granito de mostaza es la semilla más pequeña de las semillas. Así que el Evangelio es algo tan chiquito a toda la sabiduría de Dios, que si no creo en ese primer mensaje, jamás tuve fe en lo demás, porque no tuve conocimiento ni entrada a la palabra de Dios. Ahora, si yo creí en el primer mensaje y dejé entrar a Cristo en mi corazón y acepté el pacto de la muerte y me separé del mundo y tomé mi cruz por medio del bautizo, empecé. Ahora, murió ese granito y me empezó a regar Dios, me empezó a cuidar y me empezó a dar consejos y mandamientos que yo desconocía de una nueva vida, y por ese granito de fe con el que creí y recibí el Espíritu Santo, pues entonces volví a creer cuando me empezó a hablar de sacrificio, de muerte, de ídolos, y conforme fui haciendo cada mandamiento, mi fe fue creciendo. ¿Y cómo fue creciendo? Pues al ver que detrás de cada mandamiento había una promesa, y cuando empecé con los primeros 5 mandamientos, y después de meses vi que Dios me estaba cumpliendo lo que me prometía, pues en el siguiente mandamiento que me pedía sacrificar algo, dejar algo, y yo ya no dudaba, porque yo sabía que si Dios me había cumplido lo primero, me lo iba a seguir cumpliendo, y así fue creciendo mi fe hasta tomar mi cruz, hasta crucificarme juntamente con Cristo, hasta dejar el mundo, porque ahora tengo la esperanza de la vida eterna, que todavía no he obtenido, todavía no la veo, todavía no voy allá, pero no dudo, ni por un minuto, ni por un segundo,
que Dios va a cumplir, porque todo lo que me prometió en este trayecto me lo ha dado. Ya está, bendito hermano, el crecimiento. Ahí está la fe, cómo se va obteniendo. Ahora, tú eres mi escudo, Señor. Sí, alabado sea Dios. Escudo, porque en la fe viene Satanás y me dice, no vas a poder, imagínate, voltea a ver, tú eres el único, no seas legalista, mira a todos los demás, imita a los demás, mira a todos los cristianos, tú es muy difícil. Y la fe es creer en las promesas de la victoria que Dios me da, que nunca me desamparará. Que podemos hacer un estudio, bendito hermano y bendita hermana, sobre la fe. Es muy profundo, sobre las pruebas, sobre el horno de fuego, como estos hombres, cuando fueron echados al horno de fuego. Y por más que los amenazó el rey, por más que los amenazó el pueblo, ellos dijeron, Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a abandonar, no vamos a adorar a tu Dios. Igual podemos ver sobre la fe con Mardoqueo. En el libro de Esther, cuando Amán hacía que todos los judíos y todos se le arrodillaran, que Amán representa a Satanás y servir al mundo. Pero había un solo hombre que no le tenía miedo y se mantenía firme sin adorarle. Porque él sabía que el Todopoderoso no iba a prosperar y tuvo fe. Entonces podemos hacer un estudio muy profundo, hermano y hermana. Ahí están los contactos al que quiera comida, al que quiera pan, al que tenga hambre. Recuerde, yo no me voy a cansar de decirle que ahí están los contactos. Por escudo mío, en quien he confiado. Aquí está. El escudo es la confianza. Y la confianza es la fe. La confianza de que aunque venga oposición, aunque nos echen en el pozo de los leones, aunque nos digan, aunque nos dejen, no me separan, no me bajan de la cruz. Dice, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Y efectivamente, aquí está hablando Cristo. Porque el pueblo es de Cristo, la iglesia es de Cristo. Somos pueblo de Dios, somos pueblo de Cristo. Y aquí dice, y habla Cristo, el que sujeta a mi pueblo debajo de mis pies. Porque nosotros y Dios dio por cabeza a Cristo y el mismo Dios dijo, sujétense a Él. El mismo Dios lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es el poder de Dios. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana, pues se me ha ido la hora de este estudio. Si Dios lo permite, bendito hermano y bendita hermana, mañana continuaremos con esta bendita enseñanza. Nos quedamos para empezar el versículo 3 del Salmo 144. Yo les mando un abrazo y beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.